Coyuntura. ¿Cómo está, Tamara? Buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo en orden? Perfecto, todo perfecto. ¿Cómo es la conexión? Muy buena. Así que eso es chévere porque si no la gente se pone intensa cuando no tiene una buena conexión. Pero generalmente contigo siempre es buena. Asumo yo que el internet también de allá es un poco mejor, digo yo, no sé. Sí. A veces como que me he colgado algún par de veces, pero creo que es porque se utiliza aquí bastante el internet, pero sí, el Wi-Fi aquí no tiene buen servicio. Y Así. tenemos bastantes cables ya debajo de tierra y la fibra óptica en las Qué casas chévere, qué chévere. Ojalá enterradas, que sí. acá también vayamos por esos proyectos, porque contra que retrasados ver esos tallarines. Yo aquí en mi casa cada vez y cuando, horrible, y viene otra empresa, tira otro cable, y viene otra empresa y tira otro cable. Y es feo, afea la ciudad. Ojalá que en algún día esto cambie acá, ¿no? Sí, yo cuando voy y veo los cables, las marañas, visualmente es una contaminación de la que ya uno no se acostumbra y recuerdo, ¿no? Y es pasar cable para todo, Sí, teléfono, internet todo. y son marañas. Oiga, Tamara, hablando de marañas, Uf, que no se el malentienda, país. el país y de lo que uno ve. Yo estaba chequeando antes de ir a algunas cosas más profundas que te quiero preguntar, pero yo no sé si sea profundo, pero te lo quiero consultar porque lo escribiste. Los pelos en las axilas. Yo sé que mucha gente va a reírse, ¿no? Y va a decir, bueno, ¿qué tema es? Yo creo que todo tema es importante. Y lo habías escrito, lo habías publicado y me parece interesante entrar con esto porque la gente debate y es bueno. Bueno, malo, feo, incómodo. ¿Por qué sale el tema del pelo en las axilas en las mujeres? En las mujeres, sí, porque interesante. Y a mí me gustaría saber por qué tienes la barbita, por qué Sí, tienes el bigotito. no sé. Y además es una cosa que si la audiencia mira, la mayoría de hombres que están detrás de cámaras ahora en los medios digitales andan con la barbita y el candado. Yo Entonces, siempre. sí, ¿por qué? A ver, hablemos de su barba. ¿Por qué la ponen? ¿De qué color? ¿De qué forma? ¿Por qué tienen barba y por qué tienen bigotes? Te respondo. Si quieres. Sí, sí. Porque creo yo que como soy cachetón, creo yo, me ayuda un poquito. Ya voy a hacer la prueba y me la saco y ¡pam! Hijo de su, pángale los Y cachetes. además la gente dice, no, no te queda bien, pero a ver, ¿te gusta ponerte la barba o no? Porque eso Sí, es como la pregunta. sí, ¿Te la sí, sí, gusta? sí, Cuidar. Ya. sí. Entonces Es una estás en el decisión. derecho. Pero lo que tiene que ver yo decía los pelos en las axilas y es porque como que hubo un debate en Twitter de la gente preguntando de los pelos en las axilas y claro, las fotos de las mujeres y por ahí me encontré con un trío también, de hecho de un escritor que creo que es español, que estaba tratando de investigar este asunto y claro, a mí me incomodó mucho y terminó poniendo fotos de Julia Roberts y de Madonna con la axila y los pelos en la ¿Ya? axila. Como una forma de entender y de reivindicar. Entonces, nuevamente pareciera que es algo que no importa, pero tiene una carga política muy potente, sobre todo porque son de los cuerpos de las mujeres. Ya. Y porque los cuerpos de las mujeres, que naturalmente, como los hombres, tenemos pelos en los brazos, en las Claro. piernas, en todas partes, algunos rubios, otros blancos, yo tengo ya canas, pero ¿qué sucede? Que existe esta norma de belleza puesta por un sistema que dice que las mujeres tienen que lucir de tal manera. Y Claro. en este esquema, para ser bello y ser hermoso, no tienen que tener pelos en las axilas. Y hablemos también de los pelos de las piernas, hablemos también los pelos de lo que se llama el bikini. Entonces, tenemos que cumplir con estos estándares de belleza, que detrás de todo esto significa que las mujeres tengamos algunas veces que someternos a procedimientos tortuosos, y ponías una tortura, Ujú. erradicar esos pelos, ¿no? Aunque no Por quiera, ahí en también, muchos casos, sí, sino empujado porque es que todo el mundo lo hace y me toca. sí, y además tengo que cumplir con esta norma. A ver, hablemos del pelo en pecho de los hombres. Por ahí también hay reels, o sea, videos de los hombres rasurándose, depilándose el Sí, pelo de los pechos. sí. Y es súper doloroso. Ajá. ¿Pero por qué? Porque hay que entrar en estos cánones de belleza que tenemos que cumplir donde un cuerpo lampiño, es decir, sin pelos, es más hermoso que un cuerpo con pelos. Pero a las mujeres nos imponen inclusive con mucha más fuerza esto, porque entonces se ve desagradable, no gusta
gusta, y yo decía a la final, los pelos de las axilas son mías, y yo decido si me los quito o me los dejo, dependiendo de mi humor o de lo que yo quiera hacer o de lo que a mí me parezca, porque no nos olvidemos que a la final la forma como queremos lucir tenemos que cumplir con los cánones de belleza y tenemos que inclusive dar impresiones para satisfacer al resto de personas a costa de un dolor o de un procedimiento que puede ser doloroso. Pero yo creo que las mujeres, los hombres son libres de hacer con sus pelos lo que quieran. Sí, yo creo que, bueno, eso quería un poco consultar y pienso que sí, igual el debate es válido. Igual la persona que quiera cuidarse, pues chévere, ¿no? Porque de pronto vaya a decir, no, yo sí que, a mí sí me gusta depilarme. De hecho, yo he visto hombres que se depilan la ceja, por ejemplo. Sí, y a mí me gusta depilarme. Sí, y me toca. Y además a esta edad, Nelson, a ver, amigas, amigos, a esta edad a ratos uno dice, pero mira, ya está el pelo ahí, o la ceja, o la oreja, porque es parte de la fisiología humana, pero creo que tenemos que tener la libertad de decidir qué hacer con nuestros pelos y que no sea necesariamente para complacer al otro, sino para autocomplacernos porque nos gusta, porque nos sentimos bien o porque simplemente no nos da la gana ni de afeitarnos, ni de depilarnos, ni torturarnos, arrancándonos ningún pelo de ninguna parte. Okay. Pero bueno, yo creo que eso es un debate que es legítimo, que está ahí, que se va a seguir dando, ¿no? Sobre todo desde las mujeres para las mujeres. Me incomodó bastante que sea un hombre el que trate de comprender. ¿Por qué te incomodó cuando primero debería preocuparse de sus... ¿Perdón? ¿Por qué te incomodó que sea un hombre el que haya...? Porque estaba tratando de comprender unos cánones de bellezas a la que él no está sometido. Okay. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué cánones de belleza él sí está sometido y cómo responde a esos cánones de belleza? ¿Y qué significa para su vida ser musculoso, por ejemplo? Claro. O tener que cumplir con ciertas formas de lucir que le exigen a un hombre que gaste dinero, que invierta, que inclusive también que se depile el pelo en el pecho, que puede ser doloroso y puede ser contraproducente para la piel. Pero nuevamente el foco y la luz va dirigido a las mujeres y en cómo tenemos que lucir las mujeres para poder complacer a una sociedad. Entonces, siempre está eso, ¿no? Eso siempre está como... Y eso es un asunto que tiene que irse rompiendo, pero que termina siendo muy complicado, a pesar de que pasa y pasa el tiempo, pasan películas, pasan novelas, pasa de todo y uno comprende, pero sigue pasando, aunque sepamos que está mal, a veces inconscientemente lo hacemos. No sé si es algo que ya viene en la genética, no quiero creer que sea eso, pero sí, es muy difícil porque tenemos a la mujer como ejemplo de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y además lo que tienes que hacer para tener que ser. Claro. Eso también va un poco. Otra cosa que decías que me parecía interesante es el tema de la fragilidad. ¿Crees que estamos en una sociedad frágil, Tamara? Porque parece que entraste, no pude leer todo, pero parece que entraste en una disputa de Twitter y por ahí creo que lanzaste un hijue, algo así, ¿no? Y alguien se alteró. ¿Cómo? Besijue. Y alguien dijo, no puede ser, Tamara, no puede ser. Y siempre digo, besijue, porque es la expresión cuando dices besijue. Claro. Y no vas más allá con lo que continúa esa expresión, pero lo que me sucede a mí como mujer y como feminista, porque creo que ese también es la marca, la etiqueta que yo llevo en mi ser y que también trato de defender y que trato de explicar y que trato de desmitificar también, porque se trata de desmitificar también al feminismo, que no es lo igual que el machismo y que yo no soy ni violenta, ni extrema, ni etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando yo entro a confrontar o cuando en general las mujeres entramos a hablar, a decir, siempre minimizan nuestras opiniones como exagerada, como hipersensible, y cuando eres feminista, como violenta y como agresiva, cuando realmente lo que estás haciendo, yo tengo que buscar muchas veces las palabras para entrar a la confrontación y por más, Nelson, te lo juro, con los hombres que han respondido positivamente o que se han involucrado en una conversación conmigo, siempre responden de forma defensiva y se nota la fragilidad es que yo no estoy diciendo esto, se ponen a la defensiva y en esa fragilidad empiezan a atacar y a atacarme tratando de minimizar siempre mis capacidades y como es esta feminista pues ya está loca, ¿no? Claro, por eso cuando no comprenden lo que está detrás de mí, que soy una mujer, soy profesional, soy inteligente, soy capaz, no soy perfecta, al contrario, soy profundamente imperfecta,
pero se centran muchas veces en anularme y en anular mi capacidad y sobre todo, ante todo, como es feminista, pues está loca y cualquier cosa que la feminista diga no vale y no tiene sentido. Entonces, ahí fue también cuando empecé y dije, sí, hay que empezar a sacar el prontuario de nosotras, las mujeres, que tenemos esta sensación de que no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente capaces, porque la sociedad así nos ha dicho, y yo fui educada para aceptarme que soy extremadamente capaz y para disputar. Quizás sí, con un tono de ironía que puede ser entendido como agresión y violencia, pero no se entiende el por qué yo tengo que utilizar la ironía cuando en todas mis interacciones con hombres muchas veces recibo eso, fragilidad y agresión. Claro, no, no, y eso es importante, además que es parte de... bueno, y vamos a combinar igual la conversación de todo, ¿no? Sí, Acuérdese que con usted, Tamara, es un diálogo, es refrescante, es libre, y eso quiero que la audiencia sepa y entienda, porque esa es la dinámica que trato de hacer yo con los invitados. Sí, sin que esto no signifique que toquemos muchos temas, aunque para mí no existe tema pequeño. Creo que todo es importante. Incluso aunque se pueda reír a la audiencia el tema de los pelos, me parece que es un tema importante, ¿no? En serio. Sí, yo insisto, mi hermano se depila, yo no me depilo las cejas. ¿Sabe qué? Tengo un problema, que a mí en cambio me estoy quedando sin pelo en las cejas. sí. Me puse pelo, por ejemplo, hay quienes me dijo, hay un hermano que me dijo, ah, ¿qué vas a creer? El hombre tiene, si el varón es calvo, pues tiene que ser calvo. ¿Qué es eso de poner? Y me puse y no me avergüenza ni nada. Mi propio pelo, obviamente. Yo estoy con bastantes canas, mira, y no me he pintado el pelo y no pienso pintarme todavía. Tengo Y canas también, me voy a ¿quiénes se pintar, las pero pintan? después. Sí, Bueno, no, o sea, y tenemos que tomar esas decisiones de nuestro cuerpo para complacernos a nosotros, quizás sí para cumplir con ciertas cosas, ¿no? Mírame, ahora sí estoy con glamour para no estar despeinada, sin lentes y en el carro cuando me tocó en medio de una emergencia, pero inclusive hasta por respeto, ¿no? Con las claro. audiencias, pero lo hacemos también porque nos gusta y porque nos identifica, porque somos lo que somos y tenemos que cumplir con ciertas normas, pero no creo que sea necesario cumplir con ciertas normas cuando eso significa violentar hasta tu propio cuerpo y pasar por procesos dolorosos, innecesarios, pero si quieres hacerlo, hazlo. Sí, Así va la sí, sí, cirugía sí, sí. plástica, Si háganlo, eso háganlo. Y si hace pueden, feliz a háganlo la bien. persona, si eso hace feliz, Por supuesto, totalmente de acuerdo. por supuesto. Tamara, en temas coyunturales, sobre la inseguridad, que es un tema que está muy vigente, veíamos cómo en Esmeralda cerraban los negocios, algunos periodistas tratando de justificar decían es que murió un delincuente, iba a pasar el féretro y eso iba a ser un despelote, pero en realidad el tema del cierre es un símbolo que se está dando en todos los lados, porque a veces yo tengo amigos que han tenido que cerrar los negocios porque les cayó las vacunas. Entonces no quieren estar en problemas, no quieren estar llamando a la policía, tienen miedo de la propia policía y cierran. Preferible cierran, se aguantan un chance y se ponen en otro lugar a ver qué ocurre. Dentro de esta problemática surge ideas que ya han venido rondando y que preocupan cuando un presidente como Lasso dice, ¿será posible? Lo puedo pensar. El porte libre de armas. ¿Cuál es tu criterio de esto? No, no, en un país tan violento, tan extremo y tan volátil, las personas en el Ecuador están viendo en una situación volátil, es decir, de la sobrevivencia. Y cuando estás sobreviviendo, lo menos que puedes hacer es tener tiempo para recapacitar y pensar. Y además, cuando vives en una sociedad sistemáticamente violenta hacia ti, y cuando hablo de violencia, hablo de los cables que vemos visualmente, del ruido, pero también hablo de la falta de acceso a la salud, de la falta de acceso a oportunidades laborales, de la falta de acceso a educación, de la falta de acceso a posibilidades culturales, recreacionales y educacionales para todas las personas, para la infancia, para los adolescentes, las adolescentes, para la adultez. Cuando no tienes ni siquiera la posibilidad, yo ponía ahora un trino de la mañana, decía, una vida vivir con miedo, vivir con violencia no es vivir. Y Claro eso que es lo sí. que está pasando. En el Ecuador, la vida como tal ya no se vuelve una vida de disfrute, de posibilidades, de anhelos, de esperanzas. Se transforma en una vida de sobrevivencia frente a tantas violencias que la única consecuencia que trae es más violencia. Entonces,
cuando tú tienes a una persona que está tratando de alimentar a sus hijos, a sus hijas, que no tiene acceso a la educación, que tiene 4, 5 o 6 hijos o hijas que alimentar, o 3 o 4, y no, ni siquiera la posibilidad de ir a las escuelas, cero salud, y empieza toda estas mafias a intervenir y apoderarse de la sociedad desde todas las entrañas, desde todos los aspectos, y empieza a acercarse, digamos, a tus hijos adolescentes, a niños, a ofrecerles como la única posibilidad de vida, de sobrevivir, es la violencia, es agarrar un arma y es volverte un sicario o un asesino o parte de alguien. Cuando pierdes también inclusive esta parte de sentido de pertenencia a una sociedad, a una familia, es súper fácil que te arrebaten los valores y que te los transporten a otros, como decir, tú te debes y tu vida se debe a esta colectividad X, sean los tiguerones, sean los choneros, sea cualquiera que sea esta mafia, y los niños y la adolescencia y la juventud empiezan a asumir esa identidad como la única posibilidad de tener algún tipo de vida de disfrute e inclusive de poder acceder, porque también son procesos, son mafias con estructuras súper jerárquicas y súper estructurados, y además que tienes que probarte para poder ascender, pero ¿ascender a qué? ¿A tener un poder para qué? Para poder tener dinero y comprarte joyas, ponerte relojes caros, tener un auto, tener una casa, tener una televisión, poder inclusive asegurar la salud y la vivienda de tu familia, de tu madre, y creo que esa esperanza que brinda la mafia ahora en la adolescencia y la niñez, en la infancia del Ecuador, en sitios donde no está el Estado, porque si el Estado estuviera presente, no existiría digamos, esta penetración y apoderación de las mafias. No tienes Estado, no tienes posibilidades de vida, ¿qué hacen? Eso es, claro, Tamara, la ausencia del Estado, yo lo ponía como ejemplo un poquito, pero es que hay que hablar hasta de temas fuertes. Es lo que pasaba con Escobar, ¿no? Escobar en ciertos lugares hasta ahora es venerado. Tienen fotos. ¿Por qué? Y cuidado que hables del papá Escobar. ¿Pero por qué? Porque Pablo Escobar se aseguró de dar y entregar lo que el Estado nunca dio. Exactamente. Infraestructura, casas, posibilidades de seguridad. Educación. Irónicamente, Tamara, seguridad. Y seguridad. Hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios, es una película colombiana. No sé en qué parte, si se puede encontrar en línea, pero yo la vi hace muchísimos años. Yo viví en Colombia y regresé a vivir al Ecuador, y viví en Colombia justo en los años en que después del estallido de violencia, todavía vi coches bombas, no coches, pero bombas, pero ya en menor grado. Yeah. A lo que voy es que tienes esta sensibilidad por la vida que no necesariamente es la vida. ¿A qué digo? En la película Virgen de los Sicarios hay un momento en que un sicario que venera a una virgen se duele y se conmueve por la muerte de un perro. Y esa te transporta a comprender que está detrás de una persona que es sicario, que tiene un arma, que es capaz de matar y eliminar vidas humanas, que se conmueva frente a la muerte de su perro o de ese ser vivo que le acompañó y que le dio amor. Entonces, hay que tratar de comprender qué significa lo que estamos viviendo y qué significa tener una sociedad con armas. Si estamos viendo videos a diario de peleas, de confrontaciones, de gente que se baja de los autos y empieza a darse a golpes, solamente pongamos a pensar qué pasa en el momento en que tengan una pistola o un arma. Veía el trino de alguien que también hacía este momento de la película Ratas, Ratones y Rateros, cuando el chico de clase alta saca la pistola, ¿verdad? Eso vamos a vivir, y las muertes van a ser absolutamente múltiples cuando ya lo están siendo todos los días, porque estamos viendo que la gente tiene acceso al armamento. Por favor, veamos el video que circuló ayer del velorio de esta persona en Esmeraldas, las armas, el calibre que tenían esas armas, cómo acceden a esas armas, y nadie se pregunta. Estamos hablando del tráfico de drogas, pero nadie se pregunta sobre el tráfico de las armas y qué está detrás de ese tráfico de esas armas, cómo llegan y qué va a suceder si a una persona violenta que es capaz de defender a su perro, sí, pero matar
a gente para poder comer y ganar dinero, le entregas armas y a la otra persona que se defienda con armas. O sea, vamos a hacer un reguero de sangre infinito y la gente no entiende, la gente piensa que las armas te van a dar protección y defensa. A ver, Además aquí que, donde yo vivo no hay el libre porte de armas ni la tendencia de armas, tampoco es necesario, pero es adem- otra sociedad. además que esto implicaría que los negocios principalmente se terminen y se acaben, porque por ejemplo, si llegamos a ese punto que es necesario hablarlo para que no llegue, para que este señor presidente ni siquiera lo piense, imagínate llegar a un restaurante y ver 3, 4 personas con armas, el otro con arma, el otro con arma, dice yo, papá, yo no voy a comer aquí, vámonos. Vámonos, y nadie va a entrar, nadie va a entrar. Ojalá que entren en razón y esto pues no se llegue a dar. Veíamos también esta semana, que lo voy a tratar la próxima, sobre el suicidio de un doctor en Ambato por temas laborales, acoso laboral, anclado, Tamara, a varias revelaciones de cadetes que ya están hablando precisamente de los horrores que se viven en la escuela policial y que hasta la fecha el gobierno pone sobre la mesa estos casos, ¿no? Para el gobierno no pasa nada. Tortura, violaciones y muertes por ejercicios. Y en este caso, el chico que decide acabar con su vida por presión laboral, exceso de horas y, bueno, por problemas también económicos que pasaba. ¿Cuál es tu pensamiento de esto? Sí, yo vi el trino de Miguel, amigo que también de ti, Nelson, que lo ponía, y es un acoso, ¿no? O sea, el acoso sistemático, hablábamos también de esta semana del Día de la Salud Mental, es un Ah, eso es aspecto que el importante. gobierno también, que para Lazo no existe, es algo que no tiene prioridad y que mejor demos armas a la gente para que se calmen y sientan que puedan defenderse y no hablamos de lo que está detrás de la mente de una persona que desea tener un arma y portar un arma y para qué la va a tener y para qué la va a portar. Entonces, estos acosos laborales han existido siempre y creo que empezamos a hablarlos porque las redes de tu programa nos permite analizarlos, conocerlos y ponerlos en la palestra pública. Entonces tienes a un doctor acosado, como el bullying también del colegio, de los adolescentes que tenemos que hablar, sobre todo también este bullying cibernético. A ver, yo lo vivo en Twitter, pero bueno, cierro la cuenta y mi realidad es otra. Claro. Pero la gente que lo vive en su área, de la gente que le rodea todos los días sistemáticamente en su sitio de trabajo, dígame cómo sobrevives a algo así y cómo sobrevives también cuando la institución que te está preparando, que te está construyendo para que te formes emocionalmente, físicamente, para servir a la ciudadanía y para proteger a la ciudadanía, lo hace torturándote, porque lo que sabemos ahora son procesos de tortura que siempre han existido, que es la mejor forma de preparar a la gente, que la policía tiene que saber Así ahogarse. mismo es. Así mismo es, como así mismo es que nos maten a las mujeres. No, así no tiene que Así no ser tiene que y ser. así no tiene que seguir siendo. O sea, comprendamos que tenemos la posibilidad de vivir de otra forma y que esa responsabilidad también es nuestra, que no podemos aceptar que una institución como la policía, más allá de que asesine a mujeres, que las viole, porque ya tenemos casos también de violaciones que empiezan a salir a la luz, que violente y que encima más pretenda formar a los defensores de la ciudadanía sobre la base de torturas, nos dice la mentalidad que tenemos que cambiar no solamente en la institución de la policía, sino como país. Es el mismo golpe que los papás y las mamás dan a los hijos y a las hijas para educar, ¿no? Es la chancleta. Claro, es algo como tradicional, la Sí, chancleta, claro. la mamá atrás de la chancleta dando golpes. Y no, la violencia física nunca ha sido una buena forma de educar, ni el cinturón, ni los correazos, ni la chancleta. Tenemos que empezar a comprender que educar a una persona se tiene que hacerlo desde el amor, desde la comprensión y desde poder asegurar que esta persona que está creciendo o este policía o esta policía que está formándose lo haga de una forma intelectual y de una forma sana, no infringiendo violencia sobre esta persona porque inevitablemente esta persona va a tratar de subir en la jerarquía y va a empezar a ejercer esa misma violencia, como los sicarios, los Claro. chicos, los adolescentes que entran a estas mafias van a querer poder subir y ser el patrón para poder y van a terminar replicando esas violencias que recibieron y que les formó para llegar a ese puesto. Tamara, Entonces, no quiero dejar pasar esta idea que se me presentó ahorita, esta línea delgada entre la
violencia, tortura y corrección y educación. El señor Vito Muñoz salía a defender a Vera diciendo más, no me acuerdo el nombre de la señorita, y menos Alonso, diciendo que la señorita que él No se preparó quejó. no se quejó, pero que Alonso fue a llorar y se protegió detrás de las polleras de una mujer, haciendo referencia al video que hizo con Sofía Caiche, Alonso, que era amigo de Sofía, y Sofía pues quiso hacerlo porque es su amigo, porque le dio la gana. ¿Cuál es esa delgada línea entre no pasar a la torpeza, a la grosería, pero a la vez sí, no en el mismo ejemplo, pero con nuestros hijos, de que hay que ser también un poquito fuertes? ¿Cuál es la diferencia? Dialogar. A ver, tenemos este desafío los papás, las mamás, de decirles a los hijos, "No, haz lo que digo y no lo que ves". Porque, porque educar con el ejemplo significa eso, ¿no? Ser. Pero si dices algo que no estás haciendo, ya es un conflicto y es una incoherencia. Entonces, sí, haz lo que digo y no lo que ves. Pero si empezamos a decirles a los hijos, a las hijas, haz lo que digo y lo que soy, significa que tenemos nosotras y nosotros que empezar a transformar la forma que educamos a nuestros hijos con los correazos, con el golpe, con la chancleta, con las herramientas que tenemos, a la conversación, al amor, a la comprensión, a la discusión, a la educación emocionalmente sanas. La niñez tiene que educarse en un ambiente sano. Pero ¿cómo educas una niñez, un ambiente sano cuando no hay comida, cuando hay violencia, cuando hay alcoholismo, cuando el Estado está ausente, Se cuando no hay distorsiona todo. justicia? Es muy complejo, entonces no es que la línea es muy delgada, simplemente es que no hay línea y lo confundimos todo. Y tenemos un hombre como Vito Muñoz que casi dice, sin mí esta mujer no es nadie, porque eso también suelen hacer los hombres, a decir, a ver, hay que formarse aquí a punta de golpe, dolor y violencia. Y nuevamente se está normalizando lo que no es normal. Yo te oía, Nelson, que decías, hemos normalizado la violencia. La gente dice no tenemos que normalizarlo, pero creo que estamos normalizando ya no solamente la violencia, sino la criminalidad, como el porte de armas, que hace que seamos una sociedad casi que sin esperanza y sin valores, donde pegar a tu hijo, a tu hija, o a tu mujer, o a tu esposa, o a tu esposo, es casi que normal y es aceptado cuando no lo es. Hay otras opciones de educación, como es el diálogo, como es el poder sanarte emocionalmente, pero si ni siquiera tienes estado que te brinde salud Claro. mental, obviamente vas a terminar en las historias que hemos tenido esta semana de un brillante joven doctor que se Terrible. suicida y de torturas y de violaciones, digamos, casi que sistemáticas en una institución como la policía. Alberto Torres nos envía un saludo, hablando un poco sobre lo que ha ocurrido, ponía un ejemplo de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, para lo que ocurrió con Verónica Songor, hasta la fecha hacen algún tipo de operativo o se habla sobre la captura o el caso de ella. Es cierto, es terrible, es triste. Se murió, la mataron sola, nadie explica por qué. Nadie explica por qué, teniendo un año, estuvo en una zona tan peligrosa. Nadie explica absolutamente nada y eso también es violencia. Pero además vienen a las feministas y nos dicen qué incoherentes que ¿Que son, por qué no porque sí salen a lloraron defender por eso? María Belén, pero no por la policía, y no se entiende y no se comprende que son dos realidades distintas, que en ambas Además, situaciones yo sí el vi que reaccionaron, perdón, Tamara, yo sí vi que reaccionaron. Sí, sí, claro. Y además es el Estado responsable, primero porque sucede en el María Belén, la femicidio de María Belén sucede en las instalaciones en manos de un elemento policial que es el esposo de María Belén, pero es el esposo, el femicidio. La muerte de esta policía sucede por culpa del Estado porque la dejan sola, También. sola, en un sitio extremadamente violento, donde no fue el esposo o el novio o el esposo a matarla. Fue el crimen que pudo haber sido no ella, sino otro policía, si es que estuvo ahí, pero sucede que fue mujer. Entonces, sí, es el Estado responsable de proteger ambas vidas de las dos, pero aquí hay una diferencia, que la una muere en manos de su esposo, de su pareja, que es lo que sucede muchas veces, en muchos casos que son silenciados, distorsionados, y en el otro muere una policía en cumplimiento de su deber, siendo totalmente abandonada por la institución y por el Estado también, ¿no? Tamara Hidrobo, siempre es un gusto tenerte para opinar, para hablar, para discutir, para estar de acuerdo y también para no estar de acuerdo. Gracias siempre por tu tiempo, Tamara. Tus palabras para despedirnos.
No, un abrazo solidario a todas las personas que tienen que sobrevivir todas las semanas luchando. Agradecerles siempre por escuchar, por la paciencia y de verdad atrévanse a conocernos a las feministas. Somos mujeres, algunas feministas también deciden ser hombres, deciden ser feministas, pero somos personas que lo único que estamos tratando es de educar, de informar y de luchar por la equidad. Ojalá llegue el día en que dejen de agredirnos y también de tener este estigma, ¿no? De verdad, yo soy una buena persona, créanme. Bueno, eso es todos los días, paso a paso, cada semana. ¿Dónde te encuentran en redes, Tamara, para la gente A que mí quiera me seguirte? encuentran principalmente en Twitter como Tami, Tamy, la liñita baja y Drobo, sin H y con B larga. En Twitter estoy, ahí me pueden seguir, interactuar siempre con respeto y en respeto. Y pues para la próxima semana seguimos conversando, Nelson, dependiendo también lo que el país nos brinda y las cosas que sucedan. Así que Todo lo que gracias por pueda el servir. espacio, un abrazo y buen día a todas y a todos. Chao, Tamara, nos vemos. Chao. Muy bien, ahí estuvo Tamara Hidrobo en esta segunda parte, está bien. Agradeciendo siempre el tiempo de Tamara, porque es importante, mis queridos pilluelincillos, tener siempre el criterio de personas. Yo estoy siempre en contra de la violencia, aunque pienso que en la crianza, aun cuando es extremadamente importante el ejemplo, llegan momentos, llegan situaciones que se hace imprescindible. ¡Guaya! Yo lo digo por experiencia también, ¿no? Porque uno pasa por etapas y por más que uno no haya vivido en un ambiente de violencia, no haya vivido en un ambiente, yo particularmente vengo de una situación socioeconómica media, a veces media baja y a veces agárralo. Yo estudié en una escuela fiscal, así que conozco. Pero digamos que mi ambiente de niño fue muy agradable, pero no faltó las tonterías que uno de niño hace y yo las pasé. Por ejemplo, los vicios en las máquinas, por ejemplo. Yo me quedaba después de la escuela y estaba ahí con la máquina y solamente sentía nomás Casi me caigo. Y, y les contaba que agarré una maña de cogerme la plata de la casa para comprar fosforito. Fosforito. Y me empecé a robar plata de la caja porque quería plata para comprar fosforito. Me pescaron, me dieron la del zorro. ¡El zorro! La del zorro. Nunca más, güey. Nunca más. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que la violencia no es el camino. No es el camino. Pero me ayudó. ¿Cómo me voy a olvidar? La del zorro.